Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga grandemente. De verdad que es un placer estar con ustedes en esta hermosa mañana, disfrutando de la presencia de Dios y de, lógicamente, la presencia de ustedes. En el día de hoy tenemos el gusto de presentar a nuestro pastor Carlos Garvías, presidente de MIAPIC Colombia, Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana. Él está aquí visitándonos, está aquí exponiendo esta hermosa materia que nos brindará herramientas para poder también defender la fe ante diferentes situaciones y doctrinas raras que están saliendo hoy en día. Por lo tanto, es importante tener claro, tener la normatividad, tener los conceptos pertinentes para poder trabajar diariamente como servidores de Cristo, servidores y hijos de Dios. En esta mañana nos acompaña el pastor Joey Salazar, que se encuentra allá en el fondo, que nos ha también estado recibiendo, con quien ha estado hablando. Nos acompaña mi señora esposa, que los ha recibido allá, la esposa de nuestro pastor Joey Salazar. Están nuestros padres, Pompey Mosquera, que también es pastor, mi madre, Berta Cabrera, que es esposa de Pompey Mosquera, nuestros padres, y también darles la bienvenida a ustedes, que puedan gozarse y disfrutar de este hermoso momento donde vamos a compartir palabra de Dios. Tienen en la entrada las herramientas también que hemos podido desarrollar. Hay un CD que se les ha entregado, todos tienen el CD, ahí está grabado todo el material del día de hoy y mucho más para que puedan leer y puedan consultar. De igual manera, pues hay otro material impreso, que desee no tenerlo en CD, pero ya de una vez impreso ya está también ofertado, 25.000 pesos, que lo quiera adquirir. En el día de hoy vamos a estar desarrollando la temática de apologética todo el día. Vamos a tener un momento para un break, el cual pues van a disfrutar gratuitamente. De igual manera, al mediodía vamos a tener un espacio para almorzar. Pues aquí a la vuelta hay unos restaurantes económicos que pueden disfrutar. Y de igual manera, en las horas de la tarde vamos finalizando como a las 4 de la tarde. La idea es tener un día lleno de palabra para poder tener herramientas. De pronto algunos se preguntarán por qué un pastor usa cuello clerical. Somos presbiterianos y como presbiterianos estamos siguiendo lógicamente esta tradición eclesial que obedece a un marco histórico en donde siempre tenemos nosotros el concepto, el falso concepto de que los únicos que usan cuello clerical son los sacerdotes de parte de la Iglesia Católica, pero no es cierto. Justamente en el siglo XVI, cuando se desarrolló lo de la Reforma, que por cierto la Reforma se da para nosotros poder nacer como iglesia, porque sin la Reforma no pudiéramos haber sido iglesias evangélicas, iglesias pentecostales, iglesias cuadrangulares, iglesias presbiterianas, iglesias bautistas. Sin esa Reforma no hubieran nacido las iglesias, hubiéramos seguido siendo Iglesia Católica como Iglesia Universal. Por lo tanto, pues agradecemos a estos reformadores y pre-reformadores como Zwinglio, Martín Lutero o Juan Calvino, que en esa lucha diaria y constante estuvieron desarrollando, batallando, siendo fieles servidores de Jesús, soldados de Jesucristo, para traer esa palabra de Dios a nuestro contexto, a nuestros idiomas, ¿sí? A nuestros países. Porque recuerden que la palabra de Dios como texto, como libro, como tal, sagrado, no hubiera podido llegar a nuestras manos sin haber sido traducido, sin haber sido luchado, sin haber corrido sangre para que la tuviéramos en nuestras manos. Por lo tanto, agradecemos a todo este equipo de reformadores para que se dieran las iglesias y también para que se diera esa división y poder tener la palabra como la tenemos. Un ejemplo muy pequeño y cortito. Martín Lutero fue el que
diseñó otro concepto de que la fe sin obras es muerta. Eso no viene del marco católico, eso viene del desarrollo de la Reforma. Y por eso nosotros cuando damos resultados, cuando estamos trabajando para el Señor, es en respuesta a nuestra fe que lo hacemos. Y no hacemos obras para poder ganar nuestra salvación. Entonces estos conceptos los podemos entender gracias a ese trabajo que realizaron los reformadores. Por lo tanto, a partir de allí, una de las iglesias que nace es la iglesia presbiteriana, y la iglesia presbiteriana, a través del reverendo Donald MacLeod, desarrolla el cuello clerical. ¿Para qué? Para diferenciarse de las vestiduras de los sacerdotes de esa época, que usaban sus ropones, que usaban su gorro episcopal y su báculo, etcétera, etcétera, todas estas vestimentas. Entonces, para que fuera de un trabajo más de campo, un trabajo más libre, desarrollan las vestiduras clericales. Por eso nace. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Es decir, que la Reforma protestante fueron los primeros en usar cuellos clericales. Los presbiterianos. Amén. Los presbiterianos. Okay. Desarrollan para diferenciarse de la iglesia católica y tener pues una presentación eclesial. Y a partir de allí pues los bautistas también usan cuello clerical, y bueno, pocos pastores evangélicos, muy pocos, desarrollan ese cuello clerical ya de aquellos lados de Norteamérica. Pero esto es como para tener la introducción, poder tener esta claridad sobre el marco histórico, porque el cuello clerical se desarrolló fue en el protestantismo. Y luego, pues, posteriormente, la iglesia católica lo desarrolla también pues, como una vestidura y también cómoda para llevar. Y bueno, ya el resto de pastores no lo usan, pero ya por cuestiones de gusto o ciertas cosas que se han creado en sus corazones. Pero hay que conocer un poco este punto histórico para poder marcar la diferencia. Entonces, le damos gracias a Dios también a estas personas que desarrollaron esa reforma, porque si no tuviéramos la palabra, no la tenemos masticadita. Entonces, hay que leer, hay que escudriñar para poder tener las herramientas. Y hoy el pastor Carlos Garvidas nos va a traer una de estas digamos, materias importantes para tener en cuenta, porque en Colombia muy poco la desarrollan, y eso no debemos tenerlo porque es muy importante desarrollarlo a través de nosotros. Entonces, nosotros como ministerio evangélico presbiteriano, perdón, no como iglesia en general, sino como ministerio, nos hemos unido con el ministerio de MIAPI, aquí como su presidente, para poder traer estas herramientas acá, ahora aquí. Entonces es un placer, esto es algo que Dios mismo permitió que se diera, y podemos por eso gozarnos en el día de hoy de esta bendición. Pongámonos de pie para iniciar con una oración, que sea el Señor dirigiendo esta actividad, que aunque es académica, de igual manera vamos a recibir palabra de Dios para hacer nuestros ministerios, desarrollar nuestras obras eclesiales. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso momento, Señor. Padre Santo, en tu mano colocamos esta actividad porque es tuya, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor, presente en medio de nosotros, para enseñarnos, para darnos herramientas, para darnos conceptos, Señor, de tu palabra, y poder llevarla, defenderla, Señor, y atesorarla, Señor, en nuestros corazones. Padre Santo, te pedimos por las personas que no han llegado, Señor, que abras el camino, que le des los recursos, que le des los medios para poder llegar a tiempo y disfrutar de la palabra, este hermoso momento de bendición contigo, Señor. Padre Santo, en tu mano dejamos nuestros corazones dispuestos a escuchar, dispuestos a gozarnos, dispuestos a deleitarnos en tu palabra, Señor, para que ella haga en nosotros, Señor, y produzca bendición para los demás. Padre Santo, en tu mano dejamos, Señor, sabiendo que tú eres el que nos transforma, que tú eres el que nos llena de poder, que tú eres el que nos llena, Señor, de amor, Señor, por ti, y de amor por tu obra, Señor. Gracias. Padre Santo, en tus manos dejamos estas obras, estos ministerios, estas iglesias, Señor, que están en manos de estos pastores, de estos líderes, de estos hermanos, Señor, de estos soldados tuyos, oh Jesucristo, que están aquí batallando, Padre Santo. En tus manos dejamos
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que el Señor los bendiga grandemente. Pueden sentarse, podemos disfrutar de este hermoso momento. Y ahora los dejo en manos del pastor Carlos Gaviras, presidente del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana. Gracias, Padre, por su amable bendición. Gracias. Gracias. De verdad que sí, muy agradecido. Buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Bueno, después de esta introducción por parte del pastor Caleb, muy completa, y pues obviamente nos refresca acerca de la historia normal. Y eso es importante, porque nosotros tenemos que conocer nuestras raíces, tenemos que conocer nuestras raíces, pero ya no nuestras raíces de nuestros antepasados, papá y mamá, sino nuestras raíces de todos aquellos que han estado trabajando, que han sido inclusive perseguidos, muertos, mutilados, para llevar el Evangelio de Cristo a toda criatura. El ministerio de MIAPIC, ese ministerio, les voy a hablar un poco antes de empezar, nació hace aproximadamente 9 años. Nació con una inquietud que en lo particular siempre tuve acerca de la apologética. Desde mis primeros años de cristianismo, siempre estuve muy inquieto en la defensa del Evangelio de Cristo. Obviamente, en mis primeros años fui bastante rudimentario, en el aspecto de que a lo mejor no tuve en muchas ocasiones ni mansedumbre ni paciencia para con los no convertidos. Pero en el transcurso de los años el Señor empezó a moldear mi carácter, me empezó a cambiar. Y todavía presento defensa del Evangelio con más mansedumbre de la que lo hacía antiguamente. El ministerio entonces nace por esa necesidad de conocer más acerca de temas que me sirvieran no solamente a mí, sino a otros creyentes para poder defender la fe cristiana. Y por eso nace este ministerio a través de otro ministerio del cual dependo en el aspecto humano, CARD, en los Estados Unidos. Entonces, a través de ellos me puse en contacto, les ofrecí mis servicios como traductor porque soy bilingüe y he sido docente también, he trabajado en docencia en la parte del bilingüismo en varios colegios en Cúcuta, en Barranquilla, en Bogotá y en diferentes universidades también, particularmente en Cúcuta, en la Universidad Libre y en la UDEL de Santander, Universitaria de Santander. Entonces, yo estaba interesado por que tuviéramos los cristianos herramientas y empecé a trabajar con este ministerio. Y efectivamente lo hemos ido desarrollando desde el año 2008 hasta este momento. Y si Dios permite, obviamente, seguiremos adicionando artículos a nuestra página www.miapic.com, y también tenemos un canal en YouTube donde tenemos más de 200 videos donde ustedes pueden aprender, escuchar y utilizar esas herramientas para poder defender posteriormente la fe cristiana. Es una bendición de verdad para mí estar en este lugar. Yo conocí al pastor Caleb y a su papá, el pastor Pompeyo, el año pasado en un congreso que estuvimos 3 días aquí en la ciudad de Barranquilla, y trajimos a varios expositores, a 2 expositores de los Estados Unidos, y tuve la oportunidad de conocerlos, y a otros pastores también que estuvieron en el congreso y estaban muy contentos por el trabajo de apologética que como ministerio queremos desarrollar, no solamente en la ciudad de Barranquilla, sino también en el municipio y en Colombia y en general. MIAPIC tiene en estos momentos una escuela presencial en Cienfuegos, Cuba. He estado en 3 ocasiones en el país de Cuba,
precisamente llevando apologética, llevando estos seminarios. Obviamente los hemos llevado en un aspecto un poco menos cómodo que el que ustedes ven aquí, porque pues no todas las denominaciones pudieron conservar sus templos después de la famosa revolución. Muchos de ellos perdieron templos y en la mayoría de los casos los hermanos en Cuba improvisan sus hogares, los amplían con techos de zinc, con paredes de madera, de tablas, pero ahí en ese lugar hemos sentido la presencia de Dios en muchas ciudades de Cuba. Hemos estado en La Habana, en Cienfuegos, en Lajas, hemos estado en Las Tunas, hemos estado en Santa Clara, en San Fernando de Camarones, y estuve cerquita, casi a 5 horas de viaje para poder llegar a Guantánamo y a Santiago de Cuba, pero teníamos el tiempo muy limitado, pero es una bendición. Entonces, desde hace años le venimos orando mi esposa y yo al Señor para hacer de MIAPIC presencial. Estamos en la línea, estamos en la internet, pero como latinos nosotros sabemos que a las personas generalmente les gusta más ver al predicador, ver al maestro, preguntarle. Entonces, por eso nuestro deseo en el corazón de poder hacer de MIAPIC no solamente un lugar en línea, sino también un lugar presencial donde las personas puedan también edificarse. Y gloria a Dios por los pastores Salazar, el pastor Monsalve, porque el Señor ya nos está poniendo a trabajar juntos. Y de eso precisamente vamos a estar hablando en el día de hoy, acerca de la apologética y el por qué nosotros debemos estar preparados siempre para presentar defensa del Evangelio ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que, bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad me gozo porque generalmente a donde yo llego, ya sea en Bogotá, ya sea en Pereira, en Villavicencio, aquí mismo en la ciudad de Barranquilla, en Malambo, en Soledad, siempre he encontrado a alguien que se acerca a mí y me dice, me da las gracias por el trabajo que nosotros hemos estado haciendo. Y para mí eso es un gozo porque tenemos testimonios inclusive hasta de un antiguo testigo de Jehová que un día quiso buscar información para poder tener herramientas, porque ellos también hacen apologética y lo vamos a ver más adelante, y buscó información sobre los cristianos trinitarios o los cristianos evangélicos, porque él quería tener herramientas para discutir, y entró a MIAPIC. El testimonio de él, no lo quiero hacer muy largo, es muy hermoso. Él me dice que averiguando acerca de la persona de Jesús, él fue tocado por el Espíritu Santo, y él dice que él se arrodilló en el lugar donde estaba y le pidió perdón a Dios y reconoció que Jesús es divino y reconoció que Jesús es Hijo de Dios y que es Dios encarnado, y desde ese día el Espíritu Santo empezó a morar en su vida, y su vida obviamente se convirtió en un total tormento. Este fue un testimonio de un centroamericano en Roma, en Italia. Hasta allá hemos llegado nosotros hemos llegado hasta Japón, con personas que hablan español obviamente y que han estado dentro de la página. Y bueno, hemos recibido agradecimientos y también hemos recibido toda clase de amenazas por testigos, por mormones, por musulmanes, por adventistas, por católicos romanos, en fin. Pero todo eso es parte del trabajo. Todo eso es parte del trabajo y está muy claro en la Escritura. Correcto, que nosotros por la fe vamos a ser perseguidos, pero por la verdadera fe. Porque algunos son perseguidos, pero por una fe falsa. Y ellos creen que están haciendo la obra y la labor del Señor Jesucristo, pero no es así. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
me permiten, voy a ubicarme porque ahora sí voy a empezar después de esta pequeña introducción. El primer tema que quiero tratar con ustedes es una pregunta muy importante. Es, ¿quién podría necesitar la apologética? Muchas personas cuando escuchan la palabra apologética puede que tengan algo de temor. ¿Qué será esto? Esto es nuevo para mí. Tal vez en los púlpitos nunca me han enseñado lo que es la apologética. ¿Para qué sirve? ¿Para qué yo podría necesitar la apologética? Entonces, en forma general, la apologética es una rama de la teología cristiana. O sea, es una rama, forma parte de la teología cristiana. Y la teología es simplemente el estudio de Dios. Y es vital para el entrenamiento y formación futura, no solo de líderes, no solo de pastores, ancianos, presbíteros, sino también para cada cristiano en particular. Es importante para todo aquel, aún que no ejerza en algún momento determinado de su vida cristiana una posición de liderazgo. Por lo tanto, si ustedes no son líderes en sus iglesias, si no son pastores o si no son ancianos, en fin, y son cristianos de banca, por así decir, solamente llegan a la iglesia y todo lo demás y ejercen su trabajo como tal, esto también es para ustedes. Pero aquí hay una situación muy interesante. Muchos pastores, particularmente en los Estados Unidos, porque recordemos que el Evangelio a nosotros nos llega a través de Estados Unidos, los misioneros que generalmente llegaron de allá, pero muchos pastores en los Estados Unidos y sobre todo los de la vieja guardia, conociendo un poquito del trasfondo de la historia del cristianismo en los Estados Unidos, consideran así simplemente que esta doctrina fue importante, pero que ya no es importante. Fue importante posiblemente en la década del 40, en la década del 50, pero en la medida en que el mundo se empezó a modernizar, en la medida en que la iglesia empezó a ser tocada por el humanismo, la apologética empezó a ser puesta a un lado. Eso es en el caso particular de los Estados Unidos. En casi 24 años que estoy en el Evangelio, no había conocido ni había tratado nunca jamás con nadie y en ninguna iglesia el tema de la apologética. Menos en casi, vuelvo y repito, 24 años de ministerio. Yo nunca pude asistir a ninguna iglesia en las que me congregué, en Barranquilla, en Cúcuta, en Bogotá. Nunca he escuchado yo de que, oye, vamos a hacer un seminario de apologética. Estuve en el Instituto Bíblico, 4 años estudiando para lograr un bachillerato en teología. Y sí, me enseñaron apologética, pero la apologética que te enseñan en el seminario es simplemente una apologética como la llamamos nosotros, así como pasan rozando solamente la apologética, ahí como raspado el tema de la apologética. Pero resulta que la apologética indudablemente es una disciplina y forma parte dentro del entrenamiento de todo creyente, vuelvo y repito, sea líder, sea pastor, sea anciano, sea presbítero, forma parte de la formación y es importante para nuestra vida. Entonces, voy a analizar 2 puntos aquí, que es la necesidad y la utilidad de la apologética. Ahora, muchos podrían pensar, si la apologética no es absolutamente necesaria,
Eso no significa que la apologética sea inútil. Sin embargo, en las oportunidades que he tenido de hablar y de presentarme ante ministros de diferentes denominaciones, porque finalmente MIAPIC es un ministerio que está al servicio del pueblo cristiano, solamente al servicio del pueblo cristiano, he tenido oportunidad de hablar con pastores, y cuando uno les habla de apologética y decirles, pastor, nuestro interés es poder darle herramientas a los cristianos a través de la apologética, pues la mayoría de las veces nos miran a uno como muy extraño. Apologética, como diciendo, no, pero si es que esto ya pasó de moda, ahora el evangelio es diferente, el evangelio es de emoción, el evangelio es de sentimientos, el evangelio es de luces, el evangelio es posiblemente de humo. Entonces, siempre para esas personas es extraña, pero la apologética es necesaria y es útil. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, estuvieron en los colegios cuando tuvieron la oportunidad de estudiar, se les enseñó mecanografía? ¿Ustedes se acuerdan, algunos de ustedes? Ok, ¿se acuerdan los 4 dedos, los 2 dedos para hacer los espacios? A, S, D, F, Ñ, L, no voy a mirar el teclado, Ñ, L, J, K, y entre las dos la G y la H. Y posiblemente hoy en día la mecanografía es obsoleta, pero resulta que la mecanografía es todavía necesaria y es útil. Y les voy a explicar. Mi hijo, el menor, tiene 21 años, él nunca ha estado en un curso de mecanografía. Sin embargo, él no sabe que ese celular que él tiene, y tal vez no le he explicado, pero se lo voy a explicar cuando regrese, porque esta es la primera vez que pongo este ejemplo. Ese teclado que tú tienes en el celular es un teclado exactamente igual a las máquinas de hace 80 años. Entonces, aunque mi hijo no conoce la utilidad, por así decir, de la mecanografía, él está utilizando la mecanografía, así sea con los 2 dedos, los pulgares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente la gente lo utiliza. O la puyografía. Generalmente hay personas que nunca han manejado la mecanografía, pero usted lo ve, por ejemplo, en un banco. Esa persona está utilizando la mecanografía. Ella la necesita y sin darse cuenta es de gran utilidad en ese momento para su vida diaria. Así, más o menos, es el ejemplo de la apologética. Entonces, la pregunta no es solo acerca de quién necesita la apologética, sino también la pregunta sería, ¿para qué es buena la apologética? ¿Será que a mí me sirve? ¿Será que realmente yo como cristiano necesito conocer acerca de la apologética? Porque finalmente la apologética, como la rama de la teología, busca siempre suministrar o proveer una justificación racional para las verdades expresadas en el cristianismo. En palabras sencillas, la apologética suministra una justificación racional, hablando de la mente, para las verdades expresadas en el cristianismo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos personas racionales. Dios es un ser racional. Dios razona. Dios tiene alma, pero es espíritu. Y en el alma de Dios están todas sus emociones, sus sentimientos. Y Él, cuando creó a Adán y Eva, y a nosotros también, Él transmitió todo eso de Él, en cierta medida, hacia nosotros. Por eso nosotros somos seres racionales. Por eso nosotros no somos animales de 4 patas. Y nunca, obviamente, por muy bueno que sea un animal, jamás será igual a un ser humano en nada, ni siquiera en sentimientos. Entonces, es necesaria la apologética para que podamos conocer racionalmente las verdades expresadas por la fe cristiana. Algunos pensadores contemporáneos afirman que la apologética no es necesaria para saber, por ejemplo, si el cristianismo es cierto. La afirmación de estos
muy racionalistas, porque a veces se van al extremo, es de que la fe es irracional, según ellos, a menos que se tenga un fundamento en evidencias y argumentos. Pero, ¿es eso cierto? O sea, ¿mi fe es irracional? ¿Será que mi fe será irracional porque no tengo un fundamento en evidencias y argumentos? Vamos a ver, pero yo creería que no, y lo afirmo enfáticamente. ¿Por qué? Porque entonces no estaría de acuerdo con el punto de vista bíblico. Y ahora quiero que vayamos un momentico a Romanos, en el capítulo 8, versículos del 14 al 16. Me voy a explicar nuevamente. La Escritura afirma que la fe en Cristo puede ser justificada o estar fundamentada sin necesidad de que yo conozca o sepa de todas las evidencias relacionadas con el cristianismo para ver si es verdad. ¿Por qué? Porque a mí, quien realmente me va a afirmar mi fe en Cristo, no va a ser tanto mi razonamiento ni el conocimiento que yo tenga de las evidencias. Es el Espíritu Santo quien a mí me va a dar de forma inmediata ese testimonio que me hace a mí decir que soy hijo de Dios, que estoy en la verdad, no por lo que yo piense o por lo que yo razone, sino por lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de cada creyente. Por lo tanto, el Espíritu Santo es necesario en nuestra vida cristiana. Desafortunadamente, el Espíritu Santo también en muchos lugares se ha puesto a un lado y no se le permite la entrada en la iglesia. Pero resulta que desde el mismo inicio de nuestro nacimiento nuevo, desde el mismo momento que hemos sido hechos criaturas nuevas, es el Espíritu Santo quien ha entrado en nosotros y quien nos ha dado vida nueva. Por eso, como cristianos, recordemos siempre y tengamos presente a la persona del Espíritu Santo. Romanos 8 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo no tengo necesidad de razonar mucho acerca de la Biblia, acerca de las evidencias. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo me está diciendo que yo soy hijo de Dios. 15, versículo 15: porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo es quien me va a dar a mí convicción de que he sido adoptado como hijo de Dios y no tengo necesidad de otras cosas diferentes. Y finaliza el versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu, unidos el Espíritu de Dios con el espíritu humano, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. ¿Tú necesitas racionalizar esto? ¿No? ¿Lo necesitas? No. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo dentro de ti te ha dado la convicción de que tú eres hecho hijo de Dios. Lo que no sucede, y lo vamos a ver más adelante, con los grupos no cristianos. Quiero que vayamos un momentico a Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Ok, dice la Escritura: aunque en cuanto a vosotros la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en Él. En otras palabras, aquel que supuestamente empezó una vez una vida como cristiano, pero se ha alejado de Cristo, simplemente nunca
tuvo al Espíritu Santo y nunca jamás permaneció en Cristo. O el 9, para no entrar con los otros versículos, dice la Escritura: si recibimos el testimonio de los hombres, ¿de quién es mayor el testimonio? De Dios. De Dios. Por lo tanto, dice la Escritura, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por lo tanto, la manera como sabemos que el cristianismo es verdad no es a través de argumentos y evidencias, sino en que el Espíritu Santo habita en nosotros y da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos sus hijos. Pero no solamente debemos quedarnos ahí, porque muchas personas podrían decir, bueno, finalmente yo tengo al Espíritu Santo, no tengo necesidad de que nadie me enseñe. Pero no es así, porque la Escritura en todo su contexto siempre dice que se necesitan maestros. Entonces, ten mucho cuidado y no vayas a independizarte, porque finalmente nosotros somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Algunos podrían afirmar que, bueno, finalmente, como la fe cristiana puede justificarse en la ausencia de argumentos apologéticos, aún deberías tener al menos argumentos defensivos para poder defenderte de las objeciones y los ataques hacia el cristianismo de parte de los no creyentes. Entonces, ¿para qué necesitaría la apologética? Ya tengo al Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Para qué la necesito? No, les voy a decir por qué la necesitamos y ahora lo voy a leer acá. Un creyente que generalmente desconoce o que está pobremente equipado para refutar argumentos anticristianos puede aún estar racionalmente justificado en creer sobre la base del testimonio del Espíritu Santo, incluso frente a las objeciones no refutadas. Y me voy a explicar para poderlo entender. Cuando yo empecé en el cristianismo, habían momentos en los cuales alguien me presentaba una serie de argumentos. A lo mejor yo no tenía la respuesta pronta para esos argumentos, pero hubo algo siempre, y gracias a Dios y al Espíritu Santo, que aun cuando yo no podía responder a un argumento en un momento particular, siempre que me retiraba, tenía la convicción de que seguía siendo hijo de Dios, de que el Espíritu Santo estaba dentro de mí y que no necesitaba en un momento determinado dar una respuesta pronta con suficientes argumentos y evidencia para convencerme de que yo ya era hijo de Dios, había sido adoptado, había sido comprado, había sido lavado con su sangre, que había sido también coheredero con Cristo Jesús, que soy coheredero con Él. Y entonces eso no me preocupaba. Lo que me preocupaba era que me retiraba sin haber dado una respuesta correcta, pero cuando llegaba a mi casa, generalmente lo que hacía era investigar en la Escritura y empezar a tener y adquirir esos argumentos para poder finalmente, unos días después, poder ir a donde esa persona y decirle: el argumento que tú me presentaste, ahora tú vas a escuchar mi argumento. Este es mi argumento con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué hacía yo? Como buen obrero aprobado, iba a la Biblia, buscaba, investigaba y sacaba la información que necesitaba para poder presentar defensa de ese argumento que yo no había podido dar en un momento determinado. Miren lo interesante. Si tú tienes ahora argumentos sólidos para la existencia de un creador y diseñador del universo,
o tienes buena evidencia para la credibilidad histórica de los evangelios, como lo vamos a ver más adelante, ¿qué va a suceder? Tu fe cristiana se va a ir incrementando. Tu fe cristiana se va a ir incrementando y va a ser muy difícil que los vientos de doctrina de este siglo, de este momento, te muevan. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo, esa convicción que te ha dado el Espíritu Santo, más lo que tú estás adquiriendo con la seguridad de que existe un diseñador, un solo creador, un solo Dios, que tienes además la evidencia de los evangelios, que tienes además y conoces algo de las evidencias históricas y arqueológicas de un Jesús que no solamente es histórico, sino que es el Dios Todopoderoso. Entonces, esas dos cosas te van a ayudar a ti a ir incrementando tu fe. Por eso cuando llegas a escuchar en una iglesia algo que no es bíblico, tú vas a decir, esto no es así. Por eso yo les digo, y ahora sí voy a entrar en el tema, seamos bereanos. Hechos 17:11. Si alguien me lo puede leer, por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, hoy reciban la palabra de Dios con solicitud, pero les aconsejo, revisen en sus casas para ver si lo que nosotros estamos enseñando es verdadero. No tengan temor. Toda enseñanza, todo lo que ustedes escuchen a diario en sus iglesias, a través de YouTube, a través inclusive del sistema que tenemos ahorita del WhatsApp, de los grupos, revísenlo. Y si no es bíblico, no le digan amén. Porque estamos acostumbrados a decirle a todo amén. Así es. ¿Okay? Entonces tengan cuidado.